Hace un rato, cuando se ocultó el sol, comenzaron las horas del Santo Sábado, el día especial que Dios bendijo y santificó por su reposo, como nos dimos cuenta en nuestro estudio de anoche. Ahora esta noche vamos a procurar contestar la pregunta en cuanto al domingo de resurrección. La verdad en cuanto al domingo de resurrección. Pero antes de abrir la santa palabra de Dios, queremos pedir en forma especial la compañía del Señor. Así que les invito a hacer lo que hemos hecho cada noche, y es inclinar nuestros rostros con reverencia para pedir que Dios nos acompañe en nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio una vez más de encontrarnos en este lugar con el fin de escuchar tu voz hablándonos por medio del libro que tú inspiraste hace tanto tiempo. Te damos gracias porque nos has dejado la Biblia, una guía segura en un mundo que anda confundido. Esta noche te pido que al comenzar nuestro estudio, tu Santo Espíritu abra corazones, abra mentes, para que podamos comprender lo que vamos a estudiar, su importancia, y podamos estar dispuestos de recibir la verdad como se haya revelado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a quitar cualquier obstáculo que pueda impedir que nosotros escuchemos y obedezcamos tu voz. Y te damos gracias por escuchar esta nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio buscando en nuestras Biblias el libro de Éxodo, el capítulo 16, y el primer versículo que vamos a leer es el versículo 4. Mientras ustedes están buscando el versículo 4, quiero una vez más dar un saludo no solo a los que están aquí, sino también a los que están viendo esta programación a través del internet. Nosotros tenemos con nosotros a dos hermanos de Maracaibo, en Venezuela. Han venido desde allá para hacer posible que se transmita esto por el internet. Queremos agradecerles por haber venido para estar con nosotros durante el transcurso de esta semana. Éxodo 16 y el versículo 4. Un poco de trasfondo histórico para que podamos entender este versículo. El pueblo de Israel había salido de Egipto, donde habían estado esclavos. La Biblia nos dice que cruzaron el Mar Rojo, sus enemigos fueron sepultados en las aguas del Mar Rojo, salieron del otro lado, y la Biblia nos dice en el siguiente capítulo, el capítulo 16, que el pueblo se halló en el desierto sin alimento. Ahora, ese desierto por donde estaba cruzando el pueblo de Israel es un desierto árido, inhóspito, nada crece allí. Y además, si hubieran sembrado algo, no hubieran cosechado por un buen tiempo. Es decir, Dios tenía que hacer un milagro para alimentar a todos esos israelitas que se encontraban allí en el desierto. Por lo tanto, Dios decidió enviarle al pueblo de Israel pan del cielo, un pan que se conoce como maná. Y quiero que noten la razón principal por la cual Dios envió del cielo maná. La palabra maná significa ¿qué es esto? Porque cuando el maná cayó por primera vez, el pueblo salió y dijeron en hebreo, maná, maná, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque nunca lo habían visto. Y así quedó tildado maná. Ahora, Dios dio el maná porque quería probar al pueblo de Israel. Y vamos a notar cuál prueba tenía Dios para el pueblo de Israel a través del maná.
Dios había dicho que el maná iba a caer 6 días y el pueblo debía recoger el maná esos 6 días. El 7º día no iba a caer maná y por lo tanto el pueblo no debía salir a buscar el maná. Ahora, fíjense lo que dice Éxodo 16 y el versículo 4 de la razón por la cual Dios dio el maná y mandó a recoger el maná todos los días menos el 7º día, sábado. Dice allí en Éxodo 16, 4, y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, ahora escuchen, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Cuál es el propósito de la prueba del maná? Para ver si el pueblo iba a andar en la ley de Dios o no. Es decir, la prueba del maná era una prueba de si el pueblo estaba dispuesto de obedecer la santa ley de Dios. Ahora surge la pregunta: ¿será que el pueblo de Israel pasó la prueba? Vamos un poco más adelante en el capítulo al versículo 28. Parece que algunos en el pueblo salieron a recoger maná el sábado y lógicamente no lo consiguieron porque el maná no caía el sábado. Así que fíjense lo que les dijo Dios: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Pasaron la prueba? No. Ahora yo pregunto, ¿ya existían mandamientos y leyes de Dios para este tiempo? ¿Ya existía el sábado? Tenía que existir. Porque el sábado en el 4º mandamiento no viene sino hasta Éxodo 20. Pero aquí en Éxodo 16, ya Dios está diciéndole a los israelitas que salieron a recoger maná el sábado, les está diciendo: ¿por qué ustedes no quieren guardar mis mandamientos y mis leyes? Ya el sábado existía. Y según estudiamos en nuestro tema de ayer, el sábado fue instituido ¿cuándo? El sábado fue instituido en la creación, cuando Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Ah, qué bueno que estén protestando. Amén. Cuando Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el segundo sábado. Exactamente. Porque según el mandamiento tenían que trabajar 6 para luego reposar el 7º. Y ellos no habían trabajado 6. Tan sencillo que es. Trabajó 6 y Dios reposó el 7º. Creó la semana. Y luego entonces Dios le dijo al hombre: ahora tú vas a trabajar 6 y vas a reposar el 7º. Ahora esta noche queremos mirar la enseñanza sobre el sábado de otra perspectiva distinta. Vamos en nuestras Biblias al Evangelio según San Juan, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 39 y luego los versículos 46 y 47. Juan 5 y el versículo 39 y leamos también el 40 y luego los versículos 45 hasta el versículo 46. Dice aquí lo siguiente, está hablando Jesús: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Ahora, ¿a cuáles escrituras se refería Jesús? ¿Había Nuevo Testamento cuando Jesús habló estas palabras? No había Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento fue escrito casi 30 años más tarde, por lo menos 25, 30 años más tarde. No había Nuevo Testamento. Así cuando Jesús dice que ellas son las que dan testimonio de mí, las escrituras, está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Sigue diciendo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Yo pregunto entonces, ¿hacia quién apuntaban las escrituras del Antiguo Testamento? Apuntaban hacia Jesús. Pero ahora los versículos 45 y 46 especifican más. Noten el versículo 45 y el versículo 46. Jesús le dice a los judíos que le están escuchando: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Quién acusaba a los judíos con quienes estaba hablando Jesús? Moisés los acusaba. Ahora, Moisés estaba muerto. Había muerto mucho tiempo antes, 1400 años antes había muerto Moisés. Pero lo que quiere decir Jesús es que a través de los escritos de Moisés se hablaba de Jesús. Así que dice: no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y ahora noten el versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, los escritos, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién escribió Moisés? Moisés escribió de Jesús. Jesús mismo lo dice. Nuevamente dice: si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Es decir, el centro de los escritos de Moisés no es ni más ni menos que Cristo Jesús. Ahora, esta noche queremos estudiar en particular un versículo de los escritos de Moisés, para ver cómo se halla Cristo en ese versículo. Porque si Jesús dijo que Moisés escribió de él, debemos buscar en este versículo una revelación de Cristo Jesús. Ahora, me refiero específicamente al libro de Deuteronomio, el capítulo 8 y el versículo 3. Deuteronomio es el quinto libro de la Sagrada Escritura. Deuteros 5. Ahora, fíjense lo que dice Deuteronomio, el capítulo 8 y el versículo 3. Aquí Moisés está relatando la experiencia del pueblo de Israel, el peregrinaje de Israel a través del desierto. Es varios años después que Israel ha peregrinado en el desierto, y ahora Moisés les está recordando la experiencia. Fíjense lo que dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Es decir, Moisés está recordándoles que Dios los alimentó con maná, un alimento que ellos no habían conocido antes de que Dios lo lloviera del cielo. Ahora, ¿por qué fue que Dios dio el maná? Terminamos de leer el versículo. Dice: después de decir que Dios los sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, da la explicación de por qué dio Dios el maná. Dice: para hacerte saber, ¿qué cosa? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Yo pregunto entonces, ¿por qué fue que Dios dio el maná? Primero, para probarlos, para ver si iban a andar en la ley de Dios, si iban a obedecer la ley de Dios. Pero en segundo lugar, Dios dio el maná para enseñarle al pueblo de Israel que el hombre no debía vivir solamente de pan material, sino que debía vivir de toda ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué representa entonces el maná? El maná representa la palabra de Dios. Yo como físicamente por la boca, pero espiritualmente como por los ojos, leyendo la Sagrada Escritura. Es decir, Moisés está diciendo aquí que Dios dio el maná no solo para satisfacer las necesidades fisiológicas del pueblo, sino dio el maná para enseñar una gran lección espiritual, y es que es necesario alimentar nuestra alma de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maná representaba la palabra de Dios. El maná era alimento no solo físico, sino espiritual. Vayan conmigo a 1 Corintios 10, 1 al 4, para que se den cuenta que el maná no solo era alimento físico, sino que era alimento espiritual también. 1 Corintios 10, 1 al 4, el apóstol Pablo aquí está relatando algunas experiencias por las cuales pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y dice aquí, en 1 Corintios 10, 1, el apóstol Pablo:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y luego dice, y todos comieron el mismo alimento. ¿Qué clase de alimento era? Espiritual. Y luego dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque, ¿qué? Bebían de la roca espiritual. Y la roca era Cristo. Ahora mañana, en la iglesia de Betel, voy a predicar sobre la roca y el agua. Esta noche vamos a hablar del maná. Pero se dan cuenta aquí que dice que el maná era alimento espiritual. Dice el apóstol San Pablo, todos comieron el mismo alimento que espiritual. Porque el maná físico representaba, el maná espiritual representaba la palabra de Dios. Ahora yo pregunto, ¿quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Vamos a Juan 1 y el versículo 1. San Juan 1 y el versículo 1. Nos identifica quién es la palabra para saber qué representa el maná. Juan 1 y el versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Esa palabra verbo la traducen así porque suena bonito, pero en realidad la palabra griega logos, que significa palabra, muchas versiones lo traducen palabra. Es decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿De quién está hablando ese versículo? De Jesús. Porque en el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, la palabra de Dios es ¿quién? La palabra de Dios es Cristo Jesús. Físicamente nos alimentamos de pan material, pero espiritualmente nos alimentamos con Jesús a través de su ¿qué? A través de su palabra. El maná representaba el pan espiritual que es Cristo a través de su santa palabra. Pero ahora quiero que notemos algo interesante. El maná representaba a Cristo, pero no en términos generales, sino que representaba algo específico en cuanto a Cristo Jesús. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 48 al 50, y luego voy a recalcar algo muy importante en el versículo 51. Juan, el capítulo 6 y el versículo 48 al 50, y luego en un momento vamos a leer el 51, porque dice algo muy importante. Aquí está hablando Jesús, y fíjense lo que dice Jesús. Yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida. Si tenían alguna duda de lo que representa el maná, ahí está clarito en blanco y negro. Jesús dice, yo soy el pan de vida, espiritualmente hablando. Luego dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. ¿Qué representa entonces el maná? Jesús dice, yo soy el maná, porque Jesús es la palabra y el maná representa la palabra de Dios, representa a Jesús. Pero ahora quiero que noten el versículo 51, que el maná representa algo específico en cuanto a Jesús. No solo representa a Jesús en términos generales, sino hay un detalle en cuanto a Jesús que es representado por el maná. Vamos a ver qué es lo que representa específicamente el maná en el versículo 51. Recuerden este versículo porque vamos a volver a él varias veces durante nuestro tema de esta noche. Aquí Jesús dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ahí sí ya no hay duda. ¿Qué representa el maná? Representa a Jesús. Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá ¿qué? Para siempre. Ahora viene la parte clave.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué aspecto específico de Jesús representa el maná? Representa su ¿qué? Su carne. ¿Lo captaron o no lo captaron? El maná representa a Cristo, la palabra de Dios. Pero hay algo específico en cuanto a Jesús que representa el maná. Aquí dice que el maná representa la carne de Jesús. Explícitamente, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora ustedes van a ver por qué he recalcado esta palabra muy fuertemente, porque tiene una gran lección que enseñarnos en cuanto al sábado. Y quiero decirles algo, aún los adventistas, que son los patrocinadores de esta actividad, han visto en el maná una enseñanza en cuanto al sábado, pero lamentablemente no hemos visto en el maná una representación de Jesús. No hemos visto que la experiencia del maná en realidad es una profecía mesiánica. Hemos dicho, sí, Dios dio el maná porque quería enseñar que debemos guardar el sábado, pero no explicamos por qué es que Dios quería que guardáramos el sábado no mandando maná. Hemos perdido de vista la razón cristocéntrica, la razón mesiánica por la cual Dios no llovió maná específicamente el sábado. Ahora, para entender todo esto necesitamos regresar al capítulo donde se habla del maná. Así que vamos a Éxodo, el capítulo 16, Éxodo, el capítulo 16, y vamos a examinar la experiencia del maná. Ahora, hemos dicho que el maná caía ¿cuántos días a la semana? El maná caía 6 días a la semana. ¿Cuál era el único día que no caía el maná? El único día que no caía el maná era el sábado. Ahora, ¿qué sucedía si un israelita salía y recogía maná, digamos, del martes para el miércoles, o del jueves para el viernes, o del domingo para el lunes? Sucedían dos cosas con el maná. Vamos a leerlo en Éxodo 16 y el versículo 19 y 20. Sucedían dos cosas con el maná. ¿Y qué representa el maná? ¿Qué es lo que representa el maná? La carne de Jesús. Muy bien, la carne de Jesús, su cuerpo, en otras palabras, su cuerpo físico. Ahora dice allí en Éxodo 16, 19 y 20, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, no era para viernes para sábado, sino para otro día, y pasaron dos cosas. Dice que, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué dos cosas pasaban con el maná cuando se guardaba de un día para otro que no fuera viernes para sábado? El maná hedía y criaba ¿qué? Gusanos. Yo pregunto, ¿era pan común y corriente el maná? No. Yo pregunto, si ustedes van a la 14, hay que decirlo. Si van a la 14 y se compran un pan y deciden no abrir el pan hoy, sino que lo abren el siguiente día, cuando abren el paquete, hiede y está lleno de gusanos. No. Bueno, supongamos que compraron el pan hoy y no abren el paquete sino hasta dentro de una semana. Y dentro de una semana abren el paquete y el pan hiede y crió gusanos. No. Pero el maná, cuando se recogía un día para otro, que no fuera viernes para sábado, el siguiente día criaba gusanos y hedía. Ahora, ¿qué quería enseñar Dios con este milagro tan extraño? Bueno, tenemos que ver qué sucedía cuando el maná se recogía el viernes para el sábado. Vayan conmigo a Éxodo 16 y el versículo 23 y 24. Éxodo 16, 23
y 24. Dice aquí Moisés en cuanto al maná que se recogía el viernes y se guardaba para el sábado lo siguiente. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a los judíos. ¿El reposo consagrado a quién? ¿Y por qué se le llama el reposo consagrado a Jehová? Porque Jehová fue el primero que reposó, y por su reposo lo fundó. Ni una vez en la Biblia se le llama el sábado de los judíos, ni una. Y sin embargo los cristianos hoy en día dicen: ustedes guardan el sábado de los judíos. En ninguna parte de la Biblia dice que es el sábado de los judíos. Es el sábado de Jehová, porque Jehová lo estableció reposando el sábado, como estudiamos ayer. Ahora sigue diciendo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. ¡Qué cosa extraña! Cuando el maná se guardaba del viernes para el sábado, estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. No crió gusanos ni hedió. Ahora yo les pregunto: ¿qué es lo que cría gusanos y hiede? Un cuerpo en proceso de descomposición es lo que cría gusanos y hiede. ¿Y qué representa el maná? La carne de Cristo. Muy bien. Ahora, para entender plenamente esto, nosotros tenemos que ir a los evangelios. Tenemos que ir al Nuevo Testamento para entender lo que Dios quiso enseñar con esta experiencia del maná. No podemos quedarnos en el Antiguo. Ahora escuchen bien, el Antiguo Testamento es una revelación de Cristo, pero en el Antiguo Testamento se dan símbolos que apuntan hacia adelante a diferentes obras de Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos, pero el sacrificio del cordero era un anuncio de parte de Dios de que Dios iba a mandar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo era el centro del sacrificio del Cordero Pascual, pero era la promesa de la venida de Cristo. Pero todavía el Cordero estaba centrado en Cristo, y así el maná estaba centrado también en Cristo Jesús. Y para entender cómo el maná estaba centrado en Cristo, tenemos que ir al Nuevo Testamento, a los Evangelios. Ahora vamos a mirar las últimas 3 declaraciones de Cristo en la cruz del Calvario. La antepenúltima, la penúltima y la última declaración de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a Mateo, el capítulo 27 y el versículo 46. Mateo 27 y el versículo 46. Esa es la antepenúltima declaración de Cristo Jesús en la cruz. Y fíjense lo que Jesús dice, y fíjense también la hora en que lo dijo. Dice Mateo 27, 46: cerca de la hora novena. ¿Era la hora novena todavía? No, era cerca de la hora novena. Ahora ustedes dicen: ¿cuál es la hora novena? Bueno, nosotros hoy en día, nosotros decimos las 6, las 9, las 12, las 3 y las 6. Pero en la Biblia decían la primera, la tercera, la sexta, la novena y la hora número 12. Es decir, la hora novena era equivalente a ¿qué horas? Equivalente a las 3 de la tarde. Es decir, era cerca de las 3 de la tarde. Y fíjense lo que Jesús dice. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todavía no era la hora novena, todavía no eran las 3 de la tarde, cuando Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Ahora miremos la penúltima declaración de Cristo en la cruz. Juan 19 y el versículo 30. Juan 19 y el versículo 30 tiene la penúltima declaración de Cristo en la cruz. Aquí dice Jesús, ya acercándose a la hora novena aún más, declaró lo siguiente:
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué cosa? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora escuchen bien. Esta no fue la última declaración de Cristo en la cruz. Aunque dice que el Señor Jesucristo inclinó la cabeza y expiró, en realidad hubo una última declaración después de esta. Pero para eso necesitamos ir a otro evangelio, al evangelio según San Lucas. Por eso nos dio Dios 4 evangelios para que se complementen y podamos ver todas las declaraciones que hizo Cristo en la cruz. Ahora, note lo que dice Lucas 23 y el versículo 46. Esta es la última declaración de Cristo en la cruz. Dice allí, en Lucas 23 y el versículo 46, lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las últimas 3 declaraciones de Cristo en la cruz fueron: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La penúltima, consumado es decir, se terminó. Y luego la última declaración fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo les pregunto, ¿qué horas creen ustedes que eran cuando Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, e inclinó la cabeza? Era la hora 9. Jesús murió exactamente a las 3 de la tarde. Y ustedes dicen, pero pastor, ahí no dice que era exactamente la hora 9 cuando Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo sabemos que fue a las 3 de la tarde? Necesitamos regresar al Antiguo Testamento para ver cuándo era que se sacrificaba el Cordero Pascual, cuándo se mataba el Cordero Pascual. Así que vamos a Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 6. Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 6 nos dice a qué hora del día era sacrificado el Cordero. ¿Qué representaba el Cordero Pascual? Representaba a Cristo Jesús. Ahora, si sabemos a qué horas murió el Cordero Pascual, vamos a saber a qué horas debía morir ¿quién? Debía morir Cristo. Ahora dice en Éxodo 12 y el versículo 6, hablando del Cordero Pascual: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, que es el mes de Nisán, el primer mes del año religioso judío. Así que dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará. ¿Qué significa inmolará? Sacrificará, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? Entre las 2 tardes. Ahora se nos complicó la cosa. ¿Cuándo era sacrificado el Cordero Pascual? Entre las 2 tardes. Y los adventistas están diciendo, pero pastor, nosotros conocemos una tarde, que es cuando se pone el sol. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado, dice la Biblia. Pero aquí habla entre 2 tardes. ¿Acaso hay 2 tardes? Claro que sí. Les explico. Entre los judíos, cuando el sol alcanzaba el meridiano a mediodía, allí comenzaba la primera tarde cuando el sol iniciaba su descenso. Ahora, no me digan que el sol no desciende. Yo sé que el sol no desciende. Esta tarde surgió esa pregunta en la universidad, que cómo la Biblia puede hablar de que el sol se levanta y el sol se oculta, si eso no es verdad. Bueno, entonces todos estamos equivocados cuando decimos que el sol se levanta en el oriente y que se oculta en el occidente. La Biblia sencillamente está describiendo las cosas como se ven, no está dando una descripción científica. Ahora escuchen, nosotros encontramos que la tarde, la segunda tarde, no hay duda que es cuando se oculta el sol. Todos sabemos eso. La primera tarde es cuando el sol alcanza su clímax encima de la cabeza a mediodía y empieza su descenso. ¿Cómo le decimos nosotros a las horas que vienen antes de mediodía? Las horas de la mañana. ¿Y cómo le decimos a las horas después de mediodía? Las horas de la tarde. Cuando el sol comienza su descenso a mediodía, comienzan las horas de la tarde.
Las 2 tardes son mediodía y en Israel en esa época el sol se ocultaba más o menos a las 6 de la tarde. Es decir, entre las 2 tardes es entre las 12 y las 6. Yo pregunto, ¿qué hora sería entre las 12 y las 6? Las 3 de la tarde. Cuando el Cordero Pascual se iba a sacrificar el viernes, el Señor Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exactamente entre las 2 tardes, el Señor Jesucristo murió. Ahora es importante entender qué quiso decir Jesús cuando declaró consumado es, y con quién estaba hablando cuando dijo consumado es. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando con su Padre, porque en el comentario anterior dice, ¿qué cosa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego dice, consumado es decir, se terminó. Y entonces luego dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién estaba hablando Jesús cuando declaró consumado es? Estaba hablándole a su Padre. ¿Y qué quiso decir Jesús con este asunto de se terminó? ¿Qué se terminó? Les explico. La ley de Dios, y esto lo estudiamos la primera noche, la ley de Dios exige absoluta perfección. ¿De acuerdo? La ley dice, obedéceme perfectamente y vive. Pero la misma ley dice, si no me obedeces perfectamente, ¿qué va a pasar? Tienes que morir. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos el doble problema de no poderle ofrecer a la ley lo que la ley exige y por lo tanto estamos bajo sentencia de muerte? ¿Cuántos estamos en esa situación? Todos estamos en esa situación. Porque nada, no hay justo ni aun uno. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nosotros no tenemos para ofrecerle a la ley la perfección que la ley exige. Y por lo tanto la ley dice, tienes que morir. Pero lo que hizo Jesús por su vida perfecta, Jesús vivió la vida que la ley nos exige a nosotros. El Señor Jesucristo vivió su vida perfecta en nuestro lugar. Es decir, Jesús vivió la vida que la ley me exige a mí. Y luego, en el Getsemaní y en la cruz, el Señor Jesucristo tomó sobre sí los pecados del mundo y sufrió la sentencia de muerte en nuestro lugar. Es decir, Jesús vivió una vida perfecta en nuestro lugar para ofrecerle la ley, y el Señor Jesucristo sufrió la pena de muerte en nuestro lugar que nosotros debemos sufrir. Cuando Jesús dijo en la cruz, se terminó, le estaba diciendo a su Padre, Padre, ahora hay una vida perfecta y hay una muerte por el pecado que le puedo ofrecer a cada ser humano en el planeta Tierra. He hecho provisión plena y completa para la salvación. Se había completado la provisión para la salvación de todos los seres humanos. A las 3 de la tarde, el viernes. Ahora escuchen, el cordero se sacrificaba a las 3, pero después de eso era necesario preparar al cordero para luego entonces reunirse la familia cuando se ocultara el sol para que la familia participara del cordero pascual. Ahora, entre las 3 de la tarde y cuando se ocultaba el sol era necesario preparar al cordero. Había que inmolarlo, había que limpiarlo, y luego la Biblia dice que había que asarlo entero, con todo, con las entrañas y con la cabeza y con las patas, con todo había que asarlo. Y Dios estaba enseñando de esa manera que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio completo y total. Y después de asar el cordero, entonces la familia se reunía cuando se ocultaba el sol y comían el cordero pascual y también pan sin levadura, porque cuando se ocultaba el sol comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, hubiera tomado tiempo para preparar el cuerpo de Cristo después que murió para la sepultura, para que la gente luego se reuniera para participar del pan sin levadura. Ahora, ¿qué tenía que suceder con Jesús después que murió a las 3 de la tarde? Bueno, en primer lugar fue necesario que José de Arimatea fuera a donde Pilato y le pidiera el cuerpo de Jesús.
Además de eso, fue necesario bajar al Señor Jesucristo de la cruz. Fue necesario que lavaran el cuerpo, limpiaran el cuerpo del Señor Jesús, como se hacía con el Cordero Pascual. Era necesario envolver el cuerpo del Señor Jesucristo en lienzos para la sepultura. Era necesario transportarlo al lugar de la sepultura y colocarlo dentro del sepulcro. Y era necesario luego rodar la piedra enfrente de la entrada del sepulcro. Eso tiene que haber tomado tiempo significativo. Lo interesante es que Jesús fue preparado para la sepultura, y cuando Jesús fue sepultado, todavía no había comenzado ¿qué? Todavía no había comenzado el sábado, porque nos dice la Biblia que los judíos tenían apuro por enterrar a Jesús antes que ¿qué? Antes que comenzara el sábado. Cuando el sábado comenzara, ya la familia debía reunirse para participar del Cordero Pascual y del pan sin levadura. Qué interesante. Es decir, entre las 3 y las 6 de la tarde se preparó el cuerpo del Señor Jesucristo para la sepultura. Ahora vamos a estudiar la secuencia de los días de la pasión de Jesús, porque es importante saber cuándo Jesús murió, cuándo reposó en el sepulcro y cuándo el Señor Jesucristo resucitó. Vamos a Lucas 23, a donde tenemos la cronología de la vida del Señor Jesucristo los últimos 3 días antes de su resurrección. Dice en Lucas 23 y el versículo 54 lo siguiente. Está hablando del día de su muerte. Dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Qué día murió Jesús? El viernes. Porque dice que era el día de preparación y estaba para comenzar ¿qué? El sábado. El sábado todavía no había comenzado cuando el Señor Jesucristo murió. Es decir, Jesús murió un viernes por la tarde, como hemos visto. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Ahora, ¿qué día venía después de la muerte del Cordero? Vamos a seguir leyendo el versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Es decir, ¿qué hicieron con el cuerpo de Jesús después que Jesús murió? Dice que llevaron su cuerpo y lo colocaron ¿dónde? Lo colocaron en el sepulcro. ¿Antes de comenzar el sábado o después? Antes de comenzar el sábado. Y ahora escuchen lo que dice. Versículo 56. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y luego ¿qué hicieron? Descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El 4.º mandamiento de la ley de Dios es el que dice que se debe guardar el sábado. ¿Qué hicieron las mujeres el día después de la muerte de Cristo? Reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que fue el reposo de las mujeres ese sábado? Alegre, contento, feliz, con una sonrisa en la cara. ¿Ustedes creen? Fue el día más triste de su vida, el sábado. ¿Por qué? Porque su maestro estaba ¿qué? Su maestro estaba muerto en el sepulcro, a quien ellas habían aprendido a amar. Y yo estoy seguro que aunque la Biblia no lo dice explícitamente, los discípulos, los apóstoles también estaban llorando todo ese día sábado. Es decir, el reposo de las mujeres fue un reposo inquieto, no fue en realidad un reposo de deleite y de felicidad y de gozo, no fue un día de banquete y de alegría, fue un día miserable porque su maestro estaba muerto. Yo pregunto, si ellos hubieran entendido lo que estaba pasando, ¿hubiera sido diferente su reposo? Les había dicho Jesús que él iba a ir a Jerusalén, lo iban a maltratar, lo iban a matar y iba a resucitar el tercer día. ¿Les había dicho Jesús eso múltiples veces? Claro que sí.
Ahora, ¿qué hubiera sucedido si le hubieran creído a Jesús y hubieran entendido lo que Jesús quiso decir cuando declaró consumado es? Es decir, ahora hay una vida perfecta en favor de todos y hay una muerte en favor de todos. ¿Cómo creen ustedes que hubiera sido ese sábado de reposo? Hubiera sido el día más gozoso de su vida, porque habrían dicho, el maestro está reposando de su obra de redención. El maestro está reposando ya de toda su obra que hizo para que el hombre se pueda salvar. Ya Jesús vivió su vida perfecta y murió por el pecado. Hay provisión perfecta de salvación y el maestro ahora está reposando de su obra de redención, como reposó el séptimo día de su obra de creación. Quiero leerles una cita muy interesante. Se encuentra en un artículo que se llama El varón de dolores, escrito por Elena White. Dice aquí, escuchen esto: el Padre y el Hijo reposaron después de su obra de creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ella está citando Génesis 2 y el versículo 1 al 3. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. La muerte de Cristo ocurrió en el momento preciso en que se había especificado. Era el plan de Dios que la obra de Cristo se completara el viernes y que descansara en la tumba el sábado. ¿Captaron o no? Lo repito. Dice, era el plan de Dios que la obra de Cristo se completara el viernes. Yo pregunto, ¿se completó la obra de Cristo el viernes? ¿Qué dijo? Se terminó. Se completó su obra de salvación en términos de hacer una provisión completa de salvación, tener una vida y una muerte para ofrecerle a cada ser humano. Así que dice, era el plan de Dios que la obra de Cristo se completara el viernes y que descansara en la tumba el sábado. Ahora viene la parte clave. Así como el Padre y el Hijo habían reposado después de terminar su obra de creación. La hora de su aparente derrota fue en realidad la hora de su victoria. Se implementó con éxito el gran plan que se había elaborado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense ustedes, ¿qué día completó Jesús la obra de creación? El sexto día. ¿Y qué hizo todo el siguiente día? Reposó. ¿Qué día terminó Cristo su obra de redención? El viernes. ¿Y qué hizo el siguiente día? Reposó de su obra de redención. Lo que hizo el Creador, lo hizo el Redentor, porque el Creador y el Redentor son una y la misma persona. Como reposó de su obra de creación el sexto día, al terminar el sexto día, reposó de su obra de redención al terminar el sexto día en el sepulcro. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿a dónde quedó el asunto de que la carne de Jesús, de que la carne de Jesús es representado por el maná? ¿A dónde dejó eso? Porque es importante ese asunto de que la carne de Jesús es representada por el maná. Ahora tenemos que mirar más detenidamente este asunto. ¿Qué día resucitó Jesús? El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Entonces, ¿cuáles son los 3 días? El primer día es el viernes, sexto día. ¿A qué hora muere Jesús? A las 3 de la tarde. ¿Qué dice en la cruz? Consumado es, se terminó. Y luego dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Qué sucede entre las 3 y las 6? Están preparando el cuerpo de Cristo para la sepultura. Pero cuando comienza el sábado, ¿a dónde está Jesús? Está en el sepulcro reposando. ¿Por cuánto tiempo reposa? ¿Reposó todas las 24 horas del sábado? Sí, Señor, toditas completas. Reposó en el sepulcro. Y luego, ¿qué sucedió cuando el sábado terminó? El primer día de la semana, el Señor Jesucristo, ¿qué? Resucitó. Ahora vamos a hablar de por qué es importante el hecho de que el maná representa la carne de Cristo. Vayan conmigo otra vez a Juan 6 y el versículo 51. Juan 6 y el versículo 51.
Está hablando aquí, ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo, porque es importante este detalle. Dice, yo soy, está hablando Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es, ¿qué cosa? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El maná representaba la carne de Cristo. Ahora fíjense algo muy interesante. Vayan conmigo al Salmo 16 y el versículo 8 al 10. Salmo 16 y el versículo 8 al 10. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional porque es una traducción más fácil de entender en este texto. Salmo 16, 8 al 10. Este salmo lo escribió David 1000 años antes de nacer Jesús. Es una profecía en cuanto a Cristo. En esta profecía Cristo está hablando 1000 años antes de nacer. El versículo dice lo que Jesús iba a decir en su pasión y en su muerte. Dice ahí en el Salmo 16, 8 al 10, y está hablando Jesús aquí de su experiencia futura. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y ahora escuchen esto, mi carne también, ¿qué? Reposará confiadamente. ¿Qué es lo que iba a reposar confiadamente? La carne de Jesús. Dice, mi carne reposará confiadamente. ¿Y por qué la carne de Jesús iba a reposar confiadamente? Que ya hemos visto sucedió cuando estaba en el sepulcro. Explica en el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol. La palabra alma sencillamente significa no dejarás mi vida. El alma es la persona en la Biblia. ¿Recuerdan que dice que el hombre llegó a ser un alma viviente? El alma es el individuo, la persona. Así que Jesús está diciendo, no dejarás mi alma en el Seol. El Seol es el sepulcro. Y ahora escuchen, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué iba a suceder mientras su carne reposara confiadamente? Su carne no iba a ver, ¿qué? Corrupción. Ahora usted dice, bueno pastor, pero ¿cómo sabe usted que ese salmo? En ese salmo está hablando Jesús, porque al fin y al cabo eso es los salmos. Tenemos que ir al libro de Hechos de los Apóstoles, a donde el apóstol Pedro cita este pasaje. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 25 al 27. Hechos 2, 25 al 27. Ya van a ver de quién estaba hablando David cuando escribió este salmo. Está citando las palabras de Jesús. Dice en Hechos 2 y el versículo 25 lo siguiente. Porque David dice de él. ¿De quién escribió David? De Jesús. Dice, porque David dice de él. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Es el mismo versículo, sí o no? El mismo pasaje. Dice, aún mi carne descansará en esperanza. Dice, porque no dejarás mi alma, es decir, no me dejarás a mí, no dejarás mi vida en el Hades, que es el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué iba a pasar con la carne de Jesús? Iba a reposar ¿cómo? Confiadamente. ¿Y por qué iba a reposar confiadamente? Por la sencilla razón de que Dios no iba a dejarlo en el sepulcro, ni iba a permitir que su carne viera ¿qué? Que su carne viera corrupción. Ahora usted dice, ¿a qué se refiere eso? Vamos a Hechos 2, 31 y 32. Hechos 2 y el versículo 31 y el versículo 32. Ahora nos explica qué quiso decir Pedro. Dice lo siguiente, pero siendo profeta, ¿qué era David? Profeta. Siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, es decir, David vio esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús que resucitó Dios, de lo cual
Todos nosotros somos testigos. ¿Por qué no se corrompió el cuerpo de ¿Qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente si una persona se hubiera muerto el viernes? ¿Qué hubiera empezado a suceder cuando se muriera? El proceso de descomposición. Y últimamente hubiera creado ¿qué? Hubiera creado gusanos. Pero el cuerpo de Cristo estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. ¿Por qué razón? Porque Jesús era lo que el maná representaba. Así como el maná no se corrompía, no hedía ni criaba gusanos el sábado cuando se recogía el viernes, así Jesús, que es el maná, espiritualmente hablando, murió el viernes, pero el sábado, como Él era lo que representaba el maná, su cuerpo no comenzó el proceso de descomposición, no hedió ni crió gusanos, porque Él era lo que el maná representaba. Es decir, que Dios quiso enseñar con el maná de que Jesús el sábado iba a reposar en el sepulcro, su cuerpo no iba a heder ni iba a criar gusanos, porque Jesús era el maná espiritualmente hablando, y el maná no se corrompía el sábado. Ahora necesito hacer la pregunta: ¿por qué resucitó Jesús el domingo? ¿Saben lo que creen la mayoría de los cristianos? Creen que Jesús a propósito resucitó el domingo porque Él quería que los cristianos supieran que de ahora en adelante había que guardar el domingo en honor a la resurrección. Pero yo pregunto, a la luz de lo que hemos estudiado, ¿por qué fue necesario que Cristo resucitara el domingo? Porque tenía que reposar en el sepulcro el sábado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, el día significativo no es el día de la resurrección, sino el día antes de la resurrección. El sábado, si Jesús tenía que descansar todo el día sábado y su cuerpo no iba a haber corrupción, pues ¿cuál día iba a resucitar? Tenía que resucitar el domingo, pero no es porque el domingo era santo, sino porque el sábado era santo. ¿Sí están conmigo? Ahora fíjense qué interesante cuando se celebra Semana Santa y ya viene Semana Santa pronto. Todo el mundo habla de Domingo de Ramos, miércoles de ceniza, jueves santo, viernes santo, domingo de resurrección. ¿Y qué se dice del sábado? Yo sé que se llama sábado de gloria, pero ¿cuánto se enfatiza el sábado? Casi nada. Lo que ha hecho Satanás es esconder la importancia y el significado del día más importante, el día que el Señor Jesucristo descansó en el sepulcro y su cuerpo no dio corrupción. Ahora, ¿saben que a veces me parece interesante los argumentos que usan algunos cristianos para defender la observancia del domingo? Yo hablaba con un amigo una vez que no es observador del sábado. Él cree que se debe guardar el domingo en honor a la resurrección, y me dice: el problema con ustedes los adventistas es que ustedes guardan el día triste, nosotros guardamos el día alegre. Y yo le dije: por favor, explica un poquito más lo que está diciendo. Dice: sí, porque fíjese que el sábado los discípulos y las mujeres estaban tristes, pero el domingo estaban felices porque Cristo había resucitado. Y yo lo miré y le dije: tu argumento valdría la pena si no fuera por dos problemas. Y él dice: ¿cuáles son? Yo le dije: en primer lugar, no era el propósito de Dios que ese sábado fuera triste. Dios no tenía la culpa de que fue un día triste, porque Dios le había dicho a sus discípulos vez tras vez. Pueden leer, por ejemplo, Mateo 16, 21. 6 meses antes de Cristo morir, Jesús dijo: es necesario que vaya a Jerusalén, me van a ultrajar, me van a matar y voy a resucitar al tercer día. Se lo había dicho muchas veces. Si le hubieran creído, ¿cómo hubiera sido ese sábado? Un sábado de gozo y de felicidad, y hubiera sido un día de expectativa.
No fue culpa de Dios, que ese día fuera un día triste. Y le dije, pero aún más serio que eso, es que el domingo no fue un día alegre para ellos. Y me dice, ¿cómo que no? ¿Acaso Cristo no resucitó ese día? Le dije, sí, Cristo resucitó, pero los apóstoles no lo creían. Vamos a Marcos 16 para que vean cómo son estos argumentos que se inventan para tratar de defender la observancia del domingo. Noten lo que dice el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, y vamos a ver que Jesús resucitó el primer día y el sepulcro estaba vacío. Fíjense lo que dice en el capítulo 16 y el versículo 1. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir ¿a qué? Para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya ha salido el sol, y decían entre sí, ¿quién nos volverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande, y entradas en el sepulcro vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado ha, no está aquí, he aquí el lugar en donde le pusieron. Las mujeres lo creyeron, pero ¿sabe que los apóstoles no lo creyeron? Noten lo que dice en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16 y el versículo 10. La mujer enseguida van a donde están los apóstoles. Y dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban, ¿qué? Tristes y llorando. Y ellos como, escuchen, ellos como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no le creyeron. ¿Cómo podían estar contentos si no creían que había resucitado? Pero la cosa se vuelve peor, porque dice en el versículo 12, mas después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando yendo al campo. Eso fue la tarde del domingo, ya Cristo había resucitado, había pasado toda la mañana, era por la tarde ya cuando se iba a ocultar el sol. Y dice en el versículo 13, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Llegaron de noche a donde estaban los apóstoles, en el aposento alto, y que dice, y ni aún a ellos les creyeron. El domingo a la noche ni siquiera creían que Cristo había resucitado. Entonces, ¿cómo podían estar felices? Es increíble los argumentos que se usan muchas veces en el mundo cristiano para defender la observancia del domingo como el día especial porque Cristo resucitó ese día. No es, según la Biblia, el domingo que es importante, es el sábado el día que es importante. Ahora, fíjense, el Papa Juan Pablo II, hace varios años, escribió una carta pastoral a todos los líderes de la Iglesia Católica. El nombre de esa carta pastoral es Dies Domini, el Día del Señor. Y en esa carta pastoral que él escribió, él da una lista de cosas que sucedieron el primer día de la semana para impresionar a la gente de que el primer día es súper importante. Por ejemplo, él dice en esa carta pastoral, primero, Jesús resucitó el domingo. Segundo, Jesús caminó con dos de sus seguidores a Emaús el domingo. Tercero, Jesús se apareció a sus discípulos el domingo en la noche. 4, Jesús se le apareció a sus discípulos el siguiente domingo. Y luego entonces especula que el día del Pentecostés cayó también en un domingo. Y dice, el Espíritu Santo fue derramado en domingo. La primera proclamación del Evangelio por Pedro fue en domingo. Y los primeros bautismos se hicieron el domingo. Una impresionante lista de todo lo que pasó en el domingo. Pero ¿saben ustedes? La razón por la cual todo esto sucedió el domingo es porque Jesús tenía que descansar en el sepulcro el sábado. El punto de referencia no es el domingo. Todo tenía que pasar el domingo porque ese es el día que Jesús resucitó. Pero el día que Jesús debía reposar en el sepulcro era ¿cuál día? El sábado. Si tenía que reposar el sábado y su cuerpo no podía ver corrupción, no podía empezar el proceso de descomposición, uno esperaría que iba a resucitar el siguiente día, pero no resucita el siguiente día porque ese día es santo, sino porque el día anterior era santo. ¿Están entendiendo?
Ahora, hay una última dimensión del sábado. Es una dimensión profética del sábado. Fíjense que el sábado en primer lugar apunta a Jesús como nuestro creador. Terminó el sexto día, reposó el séptimo en la creación. El sábado apunta allí a Jesús nuestro redentor, porque también terminó su obra de redención el sexto día y reposó en el sepulcro el séptimo. Pero el sábado también tiene una dimensión futura, tiene una dimensión profética. Y ustedes dicen, ¿cuál es esa dimensión profética? Yo pregunto, ¿Cristo va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? Claro que sí, en el futuro. ¿Y qué día creen ustedes que se va a guardar en conmemoración de la creación de cielos nuevos y tierra nueva? Vamos a Isaías 66, vamos a leerlo de la Biblia. Isaías 66 y el versículo 22 y el versículo 23. Isaías 66 y el versículo 22 y el versículo 23. Aquí está hablando de cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Dice así: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de domingo en domingo. ¿Saben lo que dijo Juan Pablo II en su carta pastoral Dies Domini? Dijo que cuando se acabe el mundo y llegue a existir cielos nuevos y tierra nueva, ya no va a haber un ciclo semanal, sino que vamos a tener un domingo eterno. Eso es lo que dice. Ahora, es uno de los papas más altamente respetados. Yo no lo critico como persona, pero sí tenemos derecho de criticar lo que enseña que no está en armonía con la Escritura. Eso es válido. En términos de su salvación y su relación con el Señor, ese es un asunto que Dios tiene que encargarse de eso, porque nosotros no conocemos el corazón. Pero sí podemos evaluar lo que enseñó para ver si está en armonía con la Sagrada Escritura. Sigue diciendo allí, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. En realidad en el hebreo dice de sábado en sábado vendrán todos los judíos. Algunas versiones dicen vendrá toda carne. Así que si usted es de carne, ahí va a estar. Vendrán todos a adorar delante de mí, dice o dijo Jehová. ¿Qué día vamos a adorar en conmemoración de la creación de cielos nuevos y tierra nueva? El sábado. Ahora ustedes notan aquí que dice que vamos a ir de mes en mes. ¿Por qué vamos a ir de mes en mes? Porque la Biblia dice que en la ciudad va a haber un árbol especial. Se conoce como el árbol de la vida y la Biblia dice que cada mes produce su fruto. Nota lo que dice Apocalipsis 22 y el versículo 2 para que ustedes se den cuenta. Apocalipsis 22 y el versículo 2 nos dice que vamos a ir cada mes allá a comer del árbol. Cuando produzca su nuevo fruto, un viaje a la santa ciudad. Dice allí, en Apocalipsis 22 y el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba ¿qué cosa? Estaba el árbol de la vida que produce ¿qué? 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuán a menudo produce el árbol el fruto? Cada mes. ¿Y cuándo vamos a ir a la santa ciudad? De mes en mes. ¿Y por qué vamos a ir de sábado en sábado? Porque el sábado conmemora la primera creación, la redención, y va a conmemorar la nueva creación de cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, ¿saben lo que dicen algunos? Dicen, pero Pastor Bor, usted está diciendo que en la tierra nueva va a haber meses y va a haber días. ¿Acaso no vamos a estar en la eternidad donde no va a haber meses y no va a haber días? Bueno, mi Biblia me dice que vamos a ir de mes en mes. Así que debe haber meses, ¿sí o no?
Y que vamos a ir de sábado en sábado, que significa que tiene que haber ¿qué? Tiene que haber semanas. Y tiene que haber días. Es decir, va a haber días y va a haber meses. Y si hay meses, va a haber también años. La eternidad es tiempo sin fin. La eternidad no es que no existe el tiempo, sino que la eternidad es que el tiempo nunca termina. Es tiempo sin fin, la eternidad. Ahora algunos dicen, pero pastor, la Biblia dice que ahí no va a haber sol ni luna. ¿Cómo es que hay meses y días si no hay sol ni luna? Porque la luna marca los meses y el sol marca los días. Así que la Biblia dice que no va a haber sol ni luna, así que no va a haber días ni va a haber meses. El problema es que la gente no lee con cuidado. Vamos a Apocalipsis 21, 23 para que se den cuenta. Apocalipsis 21 y el versículo 23. Y vamos a leerlo con cuidado. Dice allí, hablando de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, dice la ciudad, ¿dónde? La ciudad no tiene ¿qué? Necesidad. Dice que no hay sol ni luna en toda la tierra. No, ¿dónde? En la ciudad no hay ¿qué? Necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Yo pregunto, ¿dice este texto que no va a haber sol ni luna? No, dice que en la ciudad no se necesita sol ni luna. Déjenme darle una ilustración. Hoy fue un día muy radiante, mucho sol. Imagínense ustedes que yo estoy en el centro de Cali y tengo una linterna y es mediodía y el sol está resplandeciente. Y yo prendo la linterna y alumbro la linterna en el suelo. ¿Qué creen ustedes que va a pensar la gente? La gente va a decir, este hombre está loco. Yo pregunto, ¿se ve el rayo de luz? ¿Por qué no se ve? Porque el sol es tanto más brillante. La linterna está prendida, pero la luz del sol deslumbra la luz de la linterna. Eso es lo que está diciendo este versículo. Este versículo está diciendo que la gloria de Dios en la ciudad es tan radiante que opaca la luz del sol y de la luna. Existen el sol y la luna, pero su luz es eclipsada por la gloria de Dios en la santa ciudad. Vayan conmigo a Isaías 24, 23, a donde dice qué es lo que va a pasar cuando venga la nueva Jerusalén. Isaías, el capítulo 24 y el versículo 23. Dice aquí lo siguiente: la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Dice que no va a haber sol ni luna. No, dice la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Ahora, para terminar, yo quiero hacerles esta pregunta. ¿En cuántos días creen ustedes que Jesús va a crear cielos nuevos y tierra nueva? ¿Saben? Por mucho tiempo yo ni siquiera había pensado de esto. Yo sencillamente había pensado que Jesús iba a decir, haya cielos nuevos y tierra nueva, y todo estaba ahí. Pero luego me puse a reflexionar y dije, no. Tiene que ser que Jesús va a usar 6 días para recrear este planeta. Y tiene que hacerlo, porque el planeta estará vuelto un desastre por las plagas y por la segunda venida. Toda la vegetación se habrá secado, todas las aves y los animales estarán muertos, la Biblia dice. El sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares, lo dijo Jesús en Mateo 24. Es decir, este planeta estará en la condición en que estaba antes de la semana de la creación. Así que Dios tiene que hacer una nueva creación. Y no cabe duda que Jesús va a usar 6 días para crear de nuevo este planeta. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso, Pastor Bob? Es muy sencillo. La Biblia dice que vamos a guardar el 7º día en honor
a la nueva creación, y usted no puede tener un séptimo si no tiene los primeros 6. ¿Sí están conmigo o no? Si vamos a guardar el séptimo día en honor a la creación de cielos nuevos y tierra nueva, usted tiene que tener los primeros 6 como punto de referencia, porque no puede tener el séptimo sin tener los primeros 6. Ahora viene lo más hermoso. Escuchen, esto es lo más maravilloso. Cuando el Señor Jesucristo hizo este mundo al principio, el hombre no vio a Jesús crear nada. El primer día no estaban allí. Segundo día, cuando Dios hizo el firmamento, todavía no habían aparecido. El tercer día, cuando hizo la tierra seca y plantó los árboles y las flores y toda la vegetación, todavía Adán y Eva no habían aparecido. Cuarto día, cuando ubicó el sol, la luna y las estrellas, todavía no estaban. El quinto día, cuando hizo las aves y los peces, todavía no habían sido creados. El sexto día, cuando Dios hizo los animales terrestres, todavía no existían. Y luego, después de hacer los animales, Dios crea a Adán, pero Adán no vio su propia creación. Cristo lo crea, abre los ojos y ve a su creador. ¿Y sabe lo que es más interesante? Cuando Dios creó a Eva, durmió a Adán y no vio la creación de Eva. ¿Cómo podía estar el hombre seguro de que Jesús era el creador? Por fe. Cuando Jesús dijo, yo soy el creador de todo esto y yo soy el creador de ustedes, tenían que aceptarlo por fe. Porque Jesús se los dijo, porque ellos no fueron testigos oculares. Pero al final de la historia va a ser diferente, porque el pueblo de Dios va a estar vivo. Imagínense ustedes, vamos a tener asientos de primera fila y estamos ahí, y sea la luz, sea el firmamento, y el pueblo de Dios está vivo, está viendo. Produzca la tierra hierba verde y flores y árboles frutales. El mundo se vuelve un jardín botánico. Y luego Jesús dice que el sol, la luna y las estrellas que fueron movidas de sus lugares, que ocupen su lugar para beneficiar la tierra. Y ahí va a estar el pueblo de Dios viendo. Haya en los cielos aves y en las aguas peces. Y de repente vamos a ver el cielo lleno de las aves y los pájaros cantando. Y vamos a ver en las aguas burbujas de animales marinos. Y luego Dios va a decir, produzca la tierra animales que anden sobre la tierra. Y vamos a ver aparecer toda clase de animales, un jardín del zoológico. Y entonces, cuando termine Jesús el sexto día, ya no tiene que crear al hombre. Y ya los seres humanos existen en ese momento y están viendo lo que Jesús está haciendo. Y entonces Jesús va a decir, mi pueblo, yo los creé y reposé el séptimo día. Yo los redimí y reposé el séptimo día. Ahora hice cielos nuevos y tierra nueva. Reposemos juntos el séptimo día. El plan de Dios nunca ha cambiado. A través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando se restaura lo que se perdió, Dios establece que el sábado es el día de reposo para conmemorar cuán grande es nuestro Dios. Lo único que resta es hacer la pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos de obedecer a Dios y de guardar su santo día? Yo quiero ahora hablar con aquellas personas que no son adventistas, no han oído este tema sobre el sábado antes, de anoche y esta noche. Yo creo que les ha quedado claro que Dios quiere que nosotros guardemos el séptimo día sábado para honrarlo y glorificarlo como creador, redentor y restaurador. Yo quiero preguntar en esta noche de los que están presentes, para quienes esto es nuevo,
¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo estoy dispuesto de obedecer tu voz, y por tu gracia y por tu poder estoy dispuesto o estoy dispuesta de guardar tu santo sábado para honrar y glorificar tu nombre? ¿Quieren levantar la mano? ¿Quieren colocarse de pie? Yo quiero orar por ustedes en esta noche. Aquellas personas para quienes esto posiblemente es nuevo, no lo habían oído antes, saben ahora la importancia tan grande que tiene el asunto del sábado. Quiero invitarte a que esta noche tú respondas al llamado del Señor Jesús. Yo sé que el tiempo es tarde. Podría pedirles por favor que vengan aquí a la plataforma. Solamente rápidamente vengan acá. Yo quiero tener una oración y es importante que yo ore por ustedes, porque va a haber obstáculos. Sus ministros van a decir: no, eso no es importante. Van a encontrar familiares que no van a entender. Van a encontrar toda clase de obstáculos. Yo quiero tener una oración con ustedes en esta noche para pedir que el Señor bendiga su decisión, los fortalezca para que puedan disfrutar este glorioso día de reposo que Dios nos ha dado. Acérquense rápidamente. Todos los demás permanezcamos en nuestros asientos con reverencia mientras estas personas están acercándose aquí a la plataforma. No se preocupen por el trabajo, ni el qué dirán, ni por obstáculos y problemas. Dios se va a encargar de eso. Dios les va a resolver esos problemas. Ténganlo por cierto, que Dios no nos pide que hagamos algo, sino al mismo tiempo ayudarnos para que podamos cumplir lo que Él nos pide que hagamos. Acérquense rápidamente. Yo quiero tener una palabra de oración en esta noche para ustedes. Gloria a Dios por este lindo grupo. Pero se me ocurre que hay otros aquí. Vamos a esperar unos momentos. Veo a otros que están lentamente viniendo aquí al frente, escuchando la voz del Señor. Si les es posible, yo sé que algunos están parados allá atrás. Vamos a esperar unos momentos que puedan venir aquí al frente. Quiero tenerlos a todos los que están colocados de pie. Por favor, acérquense. No tengan pena de venir al frente. El Señor Jesucristo quiere que tomemos una decisión firme en público en esta noche. Por favor, vengan al frente. Yo quiero orar por ustedes en esta noche. Mientras escuchamos las notas del piano, vamos a esperar unos momentos a medida que la gente se va acercando aquí para tener una oración final. Damos gloria a Dios por la forma en que el Espíritu Santo está obrando con los corazones de los que están presentes en esta noche. Pero yo sé que hay otros. ¿Qué te impide que tomes este paso? ¿Qué es lo que te impide de que escuches la voz del Señor Jesucristo y digas: sí, Señor Jesús, yo voy a escuchar tu voz y yo te voy a obedecer, y lo voy a demostrar públicamente esta noche? ¿Alguien más quiere venir al frente en esta noche y decirle sí al Señor Jesús? Gloria a Dios por este lindo grupo. Pero yo sé que hay otros aquí. ¿Qué es lo que te detiene? ¿No quieres entrar en el reposo de Jesús? Disfrutar de este día glorioso, cuando te puedes retirar de todo lo tuyo y dedicarle el día completo al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Creador y tu futuro restaurador. Gloria a Dios por este grupo hermoso que ha dicho sí al Señor. En unos pocos instantes voy a orar. Nos vamos a ir de este local. Este es el último tema que yo voy a predicar sobre el sábado aquí en este local. No sé si Dios te va a volver a hacer este mismo llamado otra vez. La voz de Dios no se vuelve más fuerte con el transcurso del tiempo. La voz de Dios se vuelve más débil cuando le decimos que no, cuando nos está llamando. Si el Señor está hablando a tu corazón en esta noche, no dejes pasar esta oportunidad. Colócate de pie donde quiera que estás y responde al llamado del Señor Jesús. Ven al frente con valentía y dile: sí, Señor Jesús, yo también tomo mi decisión en esta noche. ¿Alguien más? Antes de tener la oración. ¿Hay alguien aquí en esta noche que por algún motivo no puede venir al frente, que le gustaría colocarse de pie y decirle esto al Señor Jesús? Puede ser que no puedas venir por algún motivo. Gloria a Dios, gloria al Señor,
Gloria a Dios. Tenemos varios que están colocándose de pie en estos momentos. Gloria al Señor. Hay gozo en el cielo por estas almas que han respondido al llamado del Señor Jesús. En estos momentos quiero tener una palabra de oración para los que se encuentran aquí al frente. Si alguien durante la oración quiere colocarse de pie donde esté, yo veo muchos allá atrás que están colocados de pie. Veo algunos aquí en el centro, parados en medio del auditorio. Si tú quieres unirte a este grupo, colocarte de pie donde quiera que estés, te invito a que lo hagas aún durante la oración. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por habernos dado un día completo de reposo. Padre, necesitamos este reposo. Necesitamos retirarnos del ajetreo y del agite de la vida. Y necesitamos un día completo para recargar nuestras baterías espirituales. Necesitamos el día de reposo. Te damos gracias porque tú has prometido reunirte con nosotros y darnos tu reposo en nuestro corazón. Señor, te doy gracias por estas personas que están aquí en la plataforma, las personas que se han colocado de pie en medio del auditorio. Tu Espíritu Santo ha tocado sus corazones. No es el mensajero el que ha persuadido a estas personas, es tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que estas personas que se han colocado de pie puedan perdurar en la decisión que han tomado. Ayúdala, Señor, a no echar ni un solo paso atrás. Que aunque vengan obstáculos, puedan mantenerse firmes con la decisión que han tomado en esta noche. Te damos gracias, Padre, por habernos concedido el sábado, los que ya lo hemos estado guardando por mucho tiempo. Ayúdanos a recordar que el sábado es santo y que debemos respetarlo como santo. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Gracias por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Veo que muchos más se han colocado de pie. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Les felicito por sus decisiones.